Olvidé esta bolsa de canicas para el señor Zubel. ¿No ha llegado el portero? Primero un perro a cargo y ahora un mono. Lo que sigue es un elefante. Firma, por favor. ¡Qué día más extraño! Jorge entregaría la bolsa de inmediato. Él era un gran portero. A Jorge debía estar leyendo mejor. Hundley Jr. comía muy rápido. Qué bueno que Hundley tenía hojas del árbol. Pero a Hundley Jr. no le gustaban las hojas del árbol. Solo le gustaban las de las flores. Hundley lo entendía. A él solo le gustaba un tipo de alimento. Él y Hundley Jr. eran exactamente iguales. En eso, pasó algo extraño. Hundley Jr. se colgó de una rama y dejó de moverse. Tal vez Hundley Jr. necesitaba más comida. Hundley debía ir por más hojas de flores rápido. Pero al llegar al vestíbulo, no podía creer lo que veía. Todo estaba en orden. Jorge tampoco podía creer lo que veía. Hundley estaba sucio y olía a basura. Hundley necesitaba la comida, pero Jorge no quería a un perro sucio en su vestíbulo limpio. Era Hundley contra Hundley Mono. ¿Quién ganaría? ¡Ay, mis flores! La señora Klopotsnik ganaría. No están... ¡Achú! ¡Ay, cielos! Hay algodoncillo en este arreglo. Soy alérgica al algodoncillo. ¡Achú! Bueno, al menos el vestíbulo olía mejor. Cuando Hundley regresó, Hundley Jr. estaba en un pequeño saco de dormir. ¿De dónde lo sacó? Hundley esperaría a que su amiga despertara. Seguramente no tardaría. ¿Qué pasó? Hay basura en todo el piso, Jorge en el vestíbulo y tú viendo una rama. Te tomaré la temperatura, Hundley. Y así transcurrieron los días. Pero Hundley Jr. continuaba envuelta en su pequeña bolsa. Hundley trató de que Hundley Jr. saliera a jugar. No. Hundley trató de que Hundley Jr. saliera a cantar. No. Mientras tanto, Jorge cuidaba el vestíbulo en las mañanas en lo que el portero estaba en su clase. Hacía un buen trabajo. Casi siempre. 2 semanas después, el portero regresó a trabajar en la mañana. Hola, Jorge. Pero Hundley Jr. seguía dormida. Jorge tendría que despertarla. Parecía que su amiga no despertaría nunca. En eso, el saco de dormir se abrió. Y de ahí salió... ¿una mariposa? ¿En dónde estaba Hundley Jr.? Estaba vacía. Eso quería decir que la mariposa era Hundley Jr. Por eso estaba tan dormida. Debió trabajar mucho para desarrollar alas. Su amiguita había crecido. Los cachorros se vuelven perros. Los monos pequeños se vuelven monos más grandes. Y las orugas se vuelven mariposas. Hundley estaba feliz de verla despierta. Pero también estaba un poco triste, porque Hundley Jr. ya no quería vivir adentro. Era un hermoso día. Un día perfecto para volar. Extrañarían a su amiga, pero estaba lista para volar y recorrer el mundo. Gracias a ellos.
Hundley estaba orgulloso. Había sido un gran papá oruga. ¡Hola, monoportero! También había aprendido que su trabajo lo podía hacer un mono. Aunque Hundley seguía haciendo lo mejor. Ay, muchas gracias, Jorge. Dime qué ves, ¿las telarañas? Las arañas tejen sus redes con una seda especial que tienen. ¿Viven ahí? Ajá, y la telaraña atrapa su comida. Espera. Las arañas no comen manzanas. Comen insectos pequeños y moscas. Jorge no quería comer moscas, pero le gustaban tanto las telarañas que se preguntó si podría hacer una red de mono que atrapara comida de mono. Sí, pasó la prueba del salchicha. Pero hacía lo contrario, no atrapaba la fruta. El estambre era fuerte, no era correoso y era todo lo que quedaba. ¿Pero se le adherirá a la comida? ¿Qué tal si la hacía pegajosa? ¿Y qué más pegajoso que la miel? Esta sería la prueba perfecta para su red de mono. Linda red, Jorge. ¿Juegas a la araña? Bien, mono araña. Aquí va una mosca enorme. La comida no se pegaba a la red. Ni la red a la pared. Porque Jorge pesaba mucho. Tú lleva esto al parque. ¡Guau! Hasta trajiste cinta extra fuerte para que el aire no la volara. Gracias. Me has salvado el día. ¿Quieres esa? Tómala, tengo de sobra. Tal vez Jorge no tendría que olvidarse de su red de mono. Y aquí podía ver cómo lo hacía una experta. Jorge, vámonos a casa antes de que llueva. ¡Ay! Oye, ¿qué es esto? Oh. Es una estupenda red de mono, Jorge. ¡Ay, no! Ay, ¿le puedo ayudar? Por favor, sí. Esta es la colección de postales antiguas de mi abuelo. Invaluables. No podremos con todas. Se fueron. El museo quería exhibirlas. Ahora se perdieron. Cielos, qué suerte que esta especie de red hubiera estado aquí. No, eso no fue suerte. Eso fue un mono. ¡Ay! ¡Llueve! Tengo que volver a cubrir la estatua. Ahora. Ah, y yo tengo que llevar esto al museo. Rápido. Gracias.
también debía proteger las telarañas de la lluvia. Hacer redes era difícil. A Jorge le impresionaba que arañas tan pequeñas pudieran hacer algo así. Jorge se libró de un día lluvioso y le dio a la araña una vista soleada de las montañas. Jorge pensó que un mono inteligente bien podría averiguar cómo funcionaba. ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tiene 5 frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. 5 frutas y vegetales. Y recordaba que todas eran rojas. Las manzanas son rojas. Pimientos. Y fresas. Y sandías. Jorge no sabía que eso era col, pero era lo último rojo de la nevera. 5 cosas rojas. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¿Un pescado rojo? ¿Por qué no? Está bien. ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? Decidió intentarlo de nuevo y hacer un jugo sin pescado. Empezó con uno de cada cosa. Una manzana, una fresa, eso tampoco era. Tenía los ingredientes rojos. ¿Cuál sería el problema? Jorge decidió experimentar con diferente cantidad de cada ingrediente y lo registró en una hoja de papel. Muy dulce. Le agregó más pimientos. Aún no estaba bien. Y tampoco pasó la prueba con Hundley. Tal vez necesitaba más de estas cosas. Casi. Quizá con más manzanas mejoraría. Su jugo estaba perfecto. Bueno, casi. Aún le faltaba el ingrediente secreto especial. ¿En dónde podría encontrarlo? ¡Hola, Giorgio! Mira, ¿te gustaría probar el especial de hoy? ¿Especial? Era exactamente lo que buscaba. Son berenjenas picata, con cantidades extra de picata. Ah, esos son rábanos. Pruébalos. Oh, pero cuidado. Los rábanos son un poco especiato, o sea, picantes. Los rábanos eran picantes, pero tal vez buenos en una bebida. Eso lo sé. Sírvete lo que quieras. ¿Solo los rábanos?
¡Hasta pronto! Jorge esperaba que un rábano fuera el toque. Lo había logrado. Su jugo era tan bueno como el del jugoso Jay. Mejor aún. ¡Jorge! Ay, no. Ah, ¿estuviste haciendo jugo? Ah, wow. ¡Ay! Este jugo está increíble. ¡Sí! Su jugo le parecía tan delicioso que decidió regalarlo en el mercado de granjeros. Prueben el jugo Jorge, hecho con manzanas para huesos fuertes, col con vitamina C y muchas otras cosas saludables. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto es fantástico! ¿Me darías la receta? Por supuesto. Jorge empezó con tu jugo, pero le agregó ingredientes nuevos. ¿Un rábano? ¡Qué brillante idea! ¡Es una revolución en la preparación de jugos! Por Jorge y su delicioso jugo Jorge. ¡Lleve su limonada gratis! Jorge, ¿sabes por qué me dicen el rey de la limonada? Muestras gratis. Una vez que la prueban, quedan prendados. No dejan de beberla y traen a sus amigos. ¡Estupenda limonada! Deme 2, por favor. ¡Guau! ¡Claro! Eso le dio una idea. Si recibían muestras gratis del libro del hombre, después lo comentarían con sus amigos. Sería una excelente forma de darlo a conocer. Ah, ¿el libro del canario azul? ¿Con cada limonada vas a regalar un libro? En negocios eso se llama 2 por 1. No falla. Pero no todo el que quería limonada quería el libro. O no cabía en la bicicleta, o era muy amarillo, o no sabían leer. Creo que lo que necesitas es llegarle a más gente. Hazle propaganda. Esa es la idea. Tienes que poner el letrero donde muchos puedan verlo. Lotería. Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? Ah, no olvides la foto. Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino 6 hojas unidas. Esta vez estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden. Vamos a ponerlos de nuevo en orden. Muy bien, ya están bien. Pero, ¿cómo conservaremos el orden cuando estés arriba? Jorge recordó que los números eran un buen método para ordenar las cosas. ¿Estás enumerándolos? ¡Buena idea! Para no perderse, Jorge enumeró los rectángulos de la cartelera en el mismo orden. ¡Vas muy bien, Jorge!
Ay, cielos, hoy no ha habido noticias. Hay un mono pintando una cartelera. Ojalá. ¡Un mono pintando una cartelera! ¡Detente! Ay, ¿estás grabando? Este es un reportaje especial. Hoy, en vivo, un mono, una cartelera, una historia que no olvidarán. Señor libro, por favor, reconsidérelo. Mi libro es muy importante. Sí, pero ¿es gracioso? Pues, no. Ese es el problema. Me gusta lo gracioso. Oye, ¿qué está viendo todo el mundo? ¿Ese es un mono? ¿Y qué está haciendo? Ay, no. Conozco esa cartelera. ¿Pero qué? Miren eso. Un mono pintando a un sujeto raro con un ave en su... Un momento. Ese eres tú. Sí, soy yo. Y él es mi mono. Brillante campaña publicitaria. Si tu libro es la mitad de brillante que la cartelera, será un éxito. Nunca vi nada como esto. Este libro se vende como pan caliente. Bueno, Jorge se merece todo el crédito. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo donar la mitad de las ganancias a la Fundación Canario. Y ahí lo tienen. Un libro, un mono, una receta para una venta exitosa. Reportaje en vivo desde muchos libros. No lo olviden, salven al canario azul. ¡Prueben la limonada de Steve! Oye, Jorge, ¿quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? Muy bien, espera, no tardo. Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien, llegó el tren. ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge! ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo! ¡Espere! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! Oye, hola. Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Oh, hasta puedes ayudarme! Los trabajadores ya terminaron. Se puso la luz verde, así que es hora de movernos. Ahora hay que sonar la bocina. Ahora mueve la palanca hacia adelante, despacio, para que así pueda avanzar el tren. Buen trabajo. Puedes conducir mi tren cuando quieras. ¡Hasta luego! Es Marco, el amigo de Jorge. ¡Hola, Jorge! ¿Te gustaría tocar? ¡Jorge! Disculpe, yo voy a... ¡Oiga, no! ¡Ay, no! Jorge, te espero en la próxima parada. Petit París. ¡Tranquilo! Jorge estaba confundido. Oyó el ruido y el chirrido. Pero ¿dónde estaba el tren? Un momento. Estaba confundido. Esta parecía la estación anterior. Y ese era el mismo payaso. O sea que... estaba donde había empezado. ¿Cómo hizo eso? Vaya, hola, amiguito. Creí que irías al zoológico. ¿Puedo acompañarte?
No entiendo lo que pasa. Y Jorge, le dije que tomara el siguiente tren. Si no tomó el tren que va al norte, tal vez pudo haber tomado el que va al sur. Porque nunca le expliqué que había 2 trenes. Eso debe ser. No, espera, Jorge, aquí voy. ¿Qué? Jorge, espera. Quédate en el tren y ve al zoológico. Debido a fallas mecánicas, habrá una demora de 1 hora en la línea hacia el norte. ¿1 hora? No importa, sal de aquí y a correr. Adiós, Reginald. ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro, pero estaba ansioso de ver a un dragón. Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico, también vio una cantante de ópera, bailarines rusos y un cantante suizo. Por fin había llegado al zoológico. Ay, no. ¿Ah? ¡Jorge! Ah, lo lograste, Jorge. Lo hiciste solo. Y más rápido que yo. Bien, démonos prisa porque creo que lo van a... Cerramos a las 4. Lo siento. Ay, no. Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno, creo que no llamará la atención un mono en el zoológico. Ay, gracias. ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia. Ah, la próxima vez tomen el metro. Es más rápido. Si no puedo ni hacer mi primera entrega, ¿cómo voy a terminar mi ruta a tiempo? Bill, si no repartes tus periódicos, ¿me puedes pasar en la nieve? Nunca había usado un tobogán, pero funciona bien. Gracias por sugerirlo, Jorge. Buenos días. Gracias, chicos. Sujétate, tenemos que maniobrar en esta curva. ¡Ay! ¿Cómo se controla? Chicos, ¿se encuentran bien? Yo no sé mucho de toboganes y no sé mucho de deportes de nieve. Creo que paso demasiado tiempo jugando con mis trenes. Tal vez puedan reemplazarlo por alguna otra cosa de aquí. ¡Jorge! Y así Jorge se dio cuenta que podía maniobrar inclinándose. Jorge, eres un genio. ¿Cómo no se me ocurrió? Así controlaremos el tobogán. No, conserva el cobertor, lo necesitarás. Sujétate, Jorge. Aquí viene la curva del lago. Inclínate, Jorge. Inclínate como nunca te has inclinado en tu vida. ¡Wahoo! ¡Wahoo! Solo faltan 2 periódicos. ¡Valija de oro! ¡Ahí vamos!
Solo que... ya no podían avanzar. Ya no había inclinación. Jorge se dio cuenta de algo. ¡Qué buena idea, Jorge! Si convertimos el cobertor en una vela, nos podremos deslizar. Ojalá tuviera un par de postes. Son del material reciclable. Tomen todo lo que quieran. Gracias. Cuando su vela tuvo forma de vela, tenían que sujetarla a los postes. Sujetarla al mástil y la botavara era fácil. Con la vela en su lugar, podrían moverse rápido. Pero el mástil se zafaba. Jorge buscó la forma de sujetarlo bien. ¿Listo? ¿Y ahora? ¿Qué te parece si la volteamos para que la vela atrape el viento? ¡Perfecto! Aquí tiene, señor Thurston. Son 4:45. Nos falta una entrega, pero no lograremos rodear el lago hasta la calle del molino antes de las 5. No tenían que rodear el lago, solo tenían que cruzarlo. Buena idea, Jorge. Te cedo el honor. Nada mal para un citadino. Es una verdadera belleza. Sin ti no lo hubiera logrado, socio. Bien, Jorge. El primer día para ganar la siguiente valija de oro empieza hoy. ¿La ganaremos? Jorge estaba seguro. Tratándose de repartir periódicos, navegar era muy fácil con Bill. ¿Cómo lo hacían los osos? Tenía que averiguarlo. ¿Solo Teddy? ¿Un oso? ¿Cómo duermen los osos? Si los osos duermen en el bosque. ¡Hibernación! Bueno, para hibernar, los osos comen mucho. Después sé que se van a sus oscuras cuevas. Ahora su cuarto era exactamente como una cueva. Excepto por el silencio. Jorge no sabía de quién era ese perro, pero sabía cómo evitar que Sharky ladrara. Crema de maní. ¿Y ya no había crema de maní? ¿Cómo callar a las vacas?
No podía cubrirse las orejas con el cobertor mientras dormía. Pero tal vez podía acallar los ruidos de otra forma. Escucha esto, Jorge. Ya dominé la parte difícil. Un sonido más sordo. Al fin, todo era perfecto para su hibernación. Cuando despertara, sería primavera. Jorge despertó y vio que lo había logrado. Había hibernado. Habían pasado 6 meses. Su pez se veía más grande. O sea que había entrado la primavera. No veía ningún retoño. La primavera estaba empezando. Buenos días, Jorge. ¿Qué saludo tan frío después de 6 meses de hibernación? Jorge, pensaba hacer una malteada de bananas para desayunar, pero te comiste todas las bananas ayer. ¿Ayer? ¿Jorge solo había hibernado una noche? Bien, tendría que regresar a la cama a seguir intentando. Ups. Ya había pensado en empezar a sacar todo lo del invierno, pero fue más rápido de lo que creí. Un momento. Jorge había olvidado las cosas de invierno. Esquís, trineos, sus guantes de mono. No quería pasarse el invierno durmiendo y perderse de esa diversión. Algún día despertarán los osos y verán de lo que se pierden. Oye, Jorge. ¡Jorge! ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba, ¿se habría acabado el agua? Oye, Jorge, yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? Oh, no. Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. Sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Bien.
Directo a darte un baño, Jorge. Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. Hola, ¿hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las 4, o sea... ahora. Ya, voy a empezar. Y para llegar al agua, solo tienes que cavar un pozo. Pero Hundley al fin había sacudido el desorden de Jorge. Jorge recordó que un pozo no tenía que ser ancho, más bien profundo. La había encontrado. Lo que no tenía era con qué sacarla de la tierra. Jorge recordó que usaban tuberías para transportar el agua de los pozos. Eso era lo que necesitaba. Una tubería muy larga. Esto tal vez funcionaría. Con cinta adhesiva, todo era posible. Funcionaba. El agua subía por la pajilla. A este ritmo, Jorge llenaría su tina muy pronto. Solo que el pozo ya no tenía agua. Tenía que cavar más profundo. Jorge había descubierto la veta del agua. Un chorro de agua de 7 metros en plena ciudad no es una buena señal. Verán, cerramos las llaves de agua para buscar por qué teníamos tan poca presión. El conducto principal del edificio tenía una fisura. No sé cómo pudo Jorge descubrir el conducto principal o la fisura, pero qué bueno que lo hizo. Bien, quiero decirte que hace días que no lucías tan limpio. Cuando te das un baño, en serio lo haces a conciencia.